Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Oye, la verdad es que hay un dato de este 2024 que desafía por completo toda la lógica de lo que consideramos una sociedad moderna. Sí, asumo que te refieres a las cifras de la ENARES, ¿no? Exacto. Según la encuesta nacional sobre relaciones sociales, o sea, la ENARES, en el Perú casi el 76% de la población mayor de edad tolera y justifica la violencia contra la mujer. Es un número que te deja frío. 75.7% para ser exactos. Es que no estamos hablando de márgenes de error, ¿verdad? O de casos aislados que pasan en la sombra. Es un consenso social abrumador. Totalmente. Un acuerdo silencioso que legitima el abuso a plena luz del día. Y ese porcentaje adquiere un peso mucho más grave cuando miramos quiénes exactamente lo justifican. Claro, la distribución de esa tolerancia. Así es, porque el INEI reporta que esto incluye a un 80.8% de los hombres, pero, y ojo con esto, también a un 70.9% de las propias mujeres. ¡Wow! O sea, mujeres justificando la agresión hacia otras mujeres o hacia ellas mismas. Sí, porque bajo ciertas circunstancias que están dictadas por la cultura, llegan a considerar que la agresión tiene una justificación válida. ¡Qué fuerte! Y bueno, cuando cruzas esa tolerancia abstracta con la realidad física, los números de la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, son igual de alarmantes. Sí, las cifras de prevalencia. Ajá. El 52% de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia de pareja en algún momento de su vida. Más de la mitad. Y en regiones como Apurímac, esa cifra salta hasta el 66.4%. Es una barbaridad. Básicamente, 2 de cada 3 mujeres en esa región. Para quienes nos escuchan, el objetivo de esta exploración, de este análisis a fondo, no es solamente repasar cifras alarmantes y quedarnos ahí. No, claro, eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. La misión hoy es entender la dinámica completa. ¿Qué factores de riesgo atrapan a las mujeres en este ciclo? ¿Y cuáles son las herramientas o factores de protección reales que les permiten salir? Y fíjate que lo que más resalta en estos informes no es solo el acto violento, sino la respuesta. El 43.6% de las mujeres violentadas jamás buscó ayuda. ¿Por qué? Miedo. En parte, pero según sus propias palabras en las encuestas, creyeron que, cito, no era necesario. ¡Wow! Eso me hace pensar en una analogía. O sea, es como vivir en una casa que tiene el techo a punto de colapsar por las goteras, ¿no? Sí, buena imagen. Y en lugar de arreglar el techo o mudarse, todos los habitantes han decidido que caminar con paraguas dentro de la sala es lo normal. O sea, se ha normalizado tanto la gotera que ya nadie busca el plomero. Tal cual. Se vuelve parte del paisaje. Lo fascinante aquí es cómo las investigaciones sociológicas, como los trabajos clásicos de Oliart sobre las sociedades tradicionales, respaldan exactamente esa lectura. ¿A qué te refieres exactamente con esa lectura? Aquí en este marco estructural, la violencia no es una anomalía del sistema. O sea, no es una falla. Es parte del diseño. Exacto. Es la herramienta de auditoría del sistema patriarcal. Históricamente, a la mujer no se le ha visto como un agente libre, sino como un recurso. El recurso central que garantiza la familia, el cuidado, la reproducción. O sea, un bien a administrar. Suena terrible, pero es la realidad. Es frío, sí. Pero cuando el administrador, entre comillas, percibe que ese recurso se desvía de su función, la fuerza se valida socialmente como un mecanismo correctivo. Por eso el 76% lo tolera. Y por eso ese casi 44% de mujeres siente que pedir ayuda no es necesario. Ajá. Han interiorizado que la corrección violenta es simplemente parte del contrato, digamos, de convivencia. A ver, vamos a desempacar esto. Porque si entendemos que esto funciona bajo una lógica casi de gestión de recursos, estas trampas que mantienen a las mujeres ahí dejan de verse como un problema de, no sé, baja autoestima. Totalmente. Se revela que son barreras estructurales altamente calculadas. Y las fuentes que revisamos para esta exploración, como la revista Espacios y datos del INEI, identifican factores de riesgo muy específicos. Y hay uno que domina todos los registros. La dependencia económica es el factor de riesgo número 1. Y el peso de esa dependencia se materializa de una forma brutal. Estaba leyendo sobre el proyecto Nua Waimaku,
una innovación pública en los centros de emergencia mujer. Este contenido Y fue hay un dato desarrollado del por la Asociación 2015 al Economía, 2021 que es Sostenibilidad e desolador. Interseccionalidad Sí, las AESI, cifras de reincidencia, ONG ¿verdad? peruana. Sí. Las reincidencias de violencia reportadas por los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer, se incrementaron en un 415% en ese periodo. 415%. Es un número que te rompe la cabeza. O sea, un montón de mujeres que ya habían logrado dar ese paso inmenso de pedir ayuda al Estado, regresando al ciclo de violencia. Es que, si aplicamos la lógica de la dependencia económica, es como si el sistema estatal les diera una hoja de papel, una medida de protección, pero las devolviera al mismo entorno donde no tienen un sol para comer. Esto propongo otra analogía. A ver, dime. Es como si a una planta le cortaras las raíces y le taparas la luz del sol al mismo tiempo. Entiendo por dónde vas. O sea, le tapas la luz, que serían los ingresos, el dinero. Y le cortas las raíces, que serían sus redes sociales. La obligas a depender exclusivamente de un ambiente tóxico para no marchitarse. Es una analogía perfecta, porque la literatura de la revista Espacios detalla que los agresores operan una asfixia financiera activa. No es pasivo, no es solo la brecha salarial del país. Es intencional. 100% intencional. El agresor reduce intencionalmente el presupuesto familiar si se molesta. Oculta sus ahorros, hace uso indebido de las tarjetas de crédito de la mujer para endeudarla. Claro, le arruina el historial crediticio para que nadie más le preste. Exacto. Es como un secuestro financiero total. Sabotea su capacidad operativa. Y si no tienes liquidez, si no tienes plata, tu única otra moneda de cambio es tu capital social, tus amigas, tu familia. Pero ahí entra el segundo factor de riesgo más grave, el aislamiento. Las raíces cortadas de la planta. Tal cual. Y esta liquidación del capital social opera a través de algo que comúnmente llamamos celos, pero de forma muy errónea. Sí, porque los romantizamos. Exacto. Mira, un estudio profundo en la región Junín reveló que el 85% de los casos de violencia fueron desencadenados o justificados por el agresor, por temas de celos. 85%. Es altísimo. O sea, nos obliga a redefinir qué son los celos aquí. Sí, porque no es amor desbordado. Obvio que no. Son tácticas de bloqueo. Si logras aislar a la persona de su red, de su madre, de sus hermanos, te aseguras de que la única realidad válida sea la tuya. Y esa es la base de la teoría de los recursos en sociología, que básicamente dice que quienes tienen menos recursos personales o de persuasión para mantener el control, usan la fuerza para dominar. Claro, compensan su falta de habilidades con pura coerción. Exacto. El aislamiento asegura que ella no pueda contrastar versiones. Él la convence de que su familia está en su contra, y así él se erige como el único proveedor de seguridad. Trampa cerrada. Y esto nos lleva al tercer gran factor de riesgo de nuestra exploración. El terreno fértil para que este control funcione. La historia previa de violencia. Ese es un punto crítico. Las fuentes muestran que el predictor más fuerte para sufrir violencia de adulta es haberla vivido de niña, o haber visto a los padres pelear con violencia física. Si conectamos esto con el panorama general de la resiliencia, estamos hablando del trauma intergeneracional. Y ojo, no es que la mujer busque que le peguen. No, ese es un mito horrible que siempre culpa a la víctima. Es un mito dañino. Lo que realmente pasa es que se altera la línea base de lo que el cerebro reconoce como peligro. Tiene mucho sentido. Si creciste en una casa donde los gritos y los golpes eran el procedimiento normal, tu alarma interna está mal calibrada. Exacto. Cuando tu pareja empieza a controlarte el dinero o a aislarte sutilmente, tus alarmas no suenan, porque ese nivel de hostilidad siempre fue tu normalidad. Esa normalidad distorsionada retrasa muchísimo que busques ayuda. Y le da tiempo al agresor para consolidar su asfixia económica y su aislamiento, antes de que la víctima despierte. Es una triada implacable. Dependencia económica, aislamiento social y trauma previo. Así es. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante esta inmersión en los datos, porque así como vemos la anatomía del control, las fuentes también nos muestran la ruta de salida. Los factores de protección, el puente hacia la libertad. Exacto. Y el primer gran escudo protector, según la data, es la educación. Hay una correlación directa. Mayor nivel de instrucción, menor exposición a la violencia. Sí, alcanzar educación superior, digamos entre 12 y 18 años de estudio, es un blindaje gigante. Actúa como una herramienta de autonomía mental. Y claro, facilita el segundo factor de protección, que es la capacidad de generar ingresos propios.
trabajar fuera de casa. Este ¿Qué es lo contenido que fue realmente desarrollado por la rompe la Asociación dependencia? Economía, Sostenibilidad e Aunque, y aquí hay Interseccionalidad que tener AESI, mucho cuidado, ONG esto peruana. trae consigo una paradoja peligrosísima que mencionan las investigaciones de la revista Espacios. Sí, yo quería ser de abogada del diablo con este punto, porque hay una paradoja clarísima en las fuentes. A ver, cuéntame. Sabemos que la falta de dinero retiene a la víctima. Entonces la lógica dice que salga a trabajar y listo, se protege. Suena lógico en papel. Pero la data dice que inicialmente el simple hecho de conseguir empleo fuera de casa es el principal detonante que dispara agresiones físicas severas. Así es. Sube el riesgo al máximo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible clasificar como factor de protección algo que te genera una golpiza casi inmediata? Es una pregunta central, la verdad. Y la respuesta está en el tiempo, en la temporalidad del control. A ver, explícame eso. Cuando la mujer empieza a ganar su propia plata, el agresor entra en pánico. Ve que va a perder su monopolio sobre ella. Su empresa se le está yendo de las manos, siguiendo la analogía. Exactamente. Entonces, esa escalada de violencia no es porque sí. Es lo que en psicología llamamos un estallido de extinción. Estallido de extinción. Sí, es el sistema de control usando toda su fuerza para obligarla a renunciar al trabajo y volver a ser dependiente. O sea, atraviesas una tormenta de represalias muy fuerte. Es un periodo de altísimo riesgo letal, pero si logras mantener ese ingreso, a largo plazo rompes la cadena. Es un paso por el fuego. Y por ese riesgo letal inicial, generar ingresos propios no puede ser el único escudo. Requiere del tercer y cuarto factor de protección. Las redes de apoyo y el acceso institucional. Exacto. Hablemos de eso, porque las estadísticas del INEI sobre esto son bien reveladoras. Solo el 44.6% busca ayuda en su círculo cercano, como mamá, amigos, vecinos. Menos de la mitad. Y cuando miramos el acceso institucional, o sea, ir a una comisaría o a un juzgado, cae al 29.5%. Es bajísimo. 29.5. Esto significa que el sistema oficial está fallando monumentalmente a las sobrevivientes. Completamente. Esa caída refleja lo que los estudios llaman revictimización institucional. Claro, vas a la comisaría y te topas con el mismo 76% de la sociedad que justifica la violencia. Tal cual. Te encuentras con policías que te preguntan, ¿qué hiciste para provocarlo? O iglesias o juzgados que te culpan por no mantener a la familia unida. Es la burocracia del patriarcado en su máximo esplendor. Pero a pesar de todo esto, las fuentes siguen marcando a las instituciones como un factor de protección. Y lo son, porque al final del día, a pesar de lo nefasto que puede ser el servicio, son los únicos que tienen el poder legal para sacar al agresor de la casa. Tienen el monopolio de la fuerza legal. Te dan esa protección física temporal que necesitas para sobrevivir al estallido de extinción del que hablabas. Exacto. Te dan el tiempo para que tu trabajo y tu educación florezcan. Y aquí es donde las investigaciones sobre resiliencia introducen algo fascinante, el crecimiento postraumático. ¿Ah, sí? Este concepto me encantó porque cambia todo. No es solo curarse y volver a ser como eras antes, porque antes eras vulnerable. Exacto. Volver al punto de partida no sirve. El crecimiento postraumático es que al salir de esto, la mujer se transforma. Desarrolla una autonomía financiera y un blindaje emocional que antes no tenía. Deja de ser víctima y se vuelve la dueña de su vida. Y ese salto de víctima a agente de cambio es lo que inspira las mejores soluciones hoy en día. Y para aterrizar esto en la vida real, tenemos que hablar de las políticas efectivas. El poder del empoderamiento económico en acción. Así es, por ejemplo, el proyecto Nuwa Guaymacu que mencionaste antes, impulsado para los CEMS en el Callao. Oye, me encantó revisar ese proyecto, porque entendieron perfectamente el problema de la dependencia económica. Sí, diseñaron el programa específicamente para atacar esa reincidencia del 415%. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Que no es solo darles terapia para llorar sus penas. Nuwa Guaymacu es mentoría y capacitación técnico-productiva. Es una restauración emocional acoplada obligatoriamente con la inserción laboral. Exacto. Yo lo veo como que se dieron cuenta de que no basta con sacar a alguien de un río caudaloso para que se seque en la orilla, si al día siguiente la vas a empujar de nuevo al agua, porque no tiene cómo sobrevivir en tierra firme. Qué buena forma de ponerlo. Nuwa Guaymacu es literalmente enseñarles a pescar, construirles una balsa y darles mapas del río.
Las empoderan como agentes con visión productiva. Este Y esto contenido marca un fue cambio de desarrollado por la paradigma Asociación gigante. Economía, Históricamente, Sostenibilidad las e intervenciones solo Interseccionalidad veían los AESI, síntomas del trauma. ONG peruana. Hoy se busca potenciar los recursos prácticos y económicos que ellas ya tienen. Lo cual transforma todo, porque durante años esa sociedad que tolera la violencia se la ha pasado haciendo una pregunta súper dañina. La típica de ¿por qué no lo deja? Sí, ¿por qué no lo deja si la tratan tan mal? Como si fuera tan simple como abrir la puerta y caminar. Pero entender estos factores de riesgo y protección cambia la narrativa. Cambia esa pregunta culposa por una postura de acción real para quienes nos sintonizan. ¿Cómo fortalecemos su red de apoyo? ¿Cómo aseguramos sus recursos económicos? Esto plantea una pregunta importante a nivel país. ¿Cómo escalamos pilotos como NUA Guaymacu a nivel nacional para que la salida no sea un salto al vacío? Ese es el gran reto. Para sintetizar este viaje, empezamos destapando esa normalización terrible de la violencia, el 75.7%. Sí, y luego desarmamos las cadenas invisibles de la asfixia económica y el aislamiento táctico. Para finalmente entender el poder que tienen la educación, el trabajo y las redes de apoyo. O sea, las herramientas reales que construyen el puente hacia la libertad. Totalmente. Y antes de cerrar, cruzando estos datos con nuestra realidad actual, hay una reflexión muy provocativa que nace de esto, aunque no esté explícita en las estadísticas todavía. A ver, cuéntanos. Estamos en una era donde el teletrabajo y la economía digital descentralizada están explotando. Los límites entre la casa y el trabajo ya casi no existen. Cierto, mucha gente ya no sale de casa para producir dinero. Entonces, el hogar es ahora una oficina. Esto es un arma de doble filo para los futuros estudios de violencia. Por un lado, podría esta hiperdigitalización ser la herramienta perfecta para el agresor. Oye, un aislamiento profesionalizado. Exacto. Él puede vigilar su vida y su trabajo sin que ella cruce la puerta. Un panóptico doméstico justificado por el Wi-Fi. ¡Qué miedo! Una prisión perfeccionada por la tecnología. Pero, por otro lado, podría ser al revés. Podría ser que la economía digital sea la llave secreta para que muchas mujeres logren su independencia económica sin salir de casa. Generar ingresos, quizás internacionales, en cuentas que él no puede monitorear. Tejiendo redes de soporte a través de una pantalla, acumulando capital en silencio para poder huir antes del estallido de violencia. ¡Wow! La misma computadora puede ser su prisión o el túnel de escape perfecto. Es un tema vital que como sociedad recién estamos empezando a rascar. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración. Sigan cuestionándolo todo. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.